Desde su llegada al poder en el 2000, Vladimir Putin ha hecho numerosas referencias al concepto de mundo ruso, es decir, a la idea de que la esfera de influencia de Rusia se extiende más allá de sus fronteras actuales para abarcar otros territorios de habla rusa. Putin ha descrito el colapso de la Unión Soviética como la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX, y aunque es consciente de que unificar de nuevo a los 15 países que conformaron la Unión Soviética es una tarea casi imposible, sus acciones militares de los últimos años dejan ver que Putin quiere recuperar, así sea parcialmente, el poder y la grandeza que solía tener la Unión Soviética liderada por Rusia. Y la mejor manera de hacerlo es invadir o anexionar estos territorios que estuvieron bajo la influencia soviética. Ya lo hizo cuando invadió y anexionó ilegalmente la península ucraniana de Crimea. También fomentó y financió movimientos separatistas en la región de Donbass en Ucrania, así como en otros territorios en Georgia y en Moldavia. Pero todo parece indicar que las ambiciones de Putin no se quedan ahí, porque a principios de 2023 se filtró un documento de 17 páginas elaborado por la administración presidencial de Putin, en el cual se describe toda una estrategia para tomar el control de Bielorrusia y anexionar este país para el 2030. Bielorrusia es un país vecino de Rusia que cuenta con unos 10 millones de habitantes y es el único aliado europeo que le queda a la Rusia de Vladimir Putin. Así que las preguntas son: ¿por qué Putin quiere anexionar a Bielorrusia si es su mejor aliado? ¿Y cuál es exactamente el plan de Putin para lograr su anexión? Bielorrusia jugó un papel muy importante para Rusia en la invasión a Ucrania, pues Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia, permitió la presencia de tropas rusas en su territorio meses antes de que comenzara la invasión, y fue precisamente desde Bielorrusia que se inició la operación militar rusa contra Ucrania. Este país también permitió que el ejército ruso utilizara parte de su arsenal militar, sus ferrocarriles y carreteras. Incluso Lukashenko amenazó con que si Bielorrusia era atacada, el país estaba dispuesto a hacer la guerra junto a los rusos. Pero con este nivel de apoyo, ¿por qué querría el presidente Putin dar un paso tan drástico y anexionar a Bielorrusia? Una razón podría ser que Putin está preparando el camino para cuando Lukashenko muera, de forma natural o no natural. Lukashenko tiene 68 años, pero en mayo de 2023 surgieron rumores sobre su estado de salud, desde que apareció en un desfile militar en Moscú con aspecto cansado y un poco inestable. Pero independientemente del estado de salud de Lukashenko, en algún momento su gobierno terminará, y a diferencia de Rusia, en Bielorrusia sí hay una fuerte oposición que espera el momento de regresar y recuperar el país después de los 29 años que lleva en el poder Lukashenko. Es decir, cuando termine el gobierno de Lukashenko, si Putin no ha anexionado a Bielorrusia, es muy probable que alguien de la oposición tome el poder, y Putin se encontraría con una fuerte resistencia que le impediría seguir teniendo tantas garantías a los militares rusos en territorio bielorruso, lo cual supondría un duro golpe para la ambición de Putin de revivir la grandeza de la Unión Soviética, expandiendo su influencia y conquistando territorios. En otras palabras, sin Lukashenko en el poder, Putin se encontraría con una resistencia en Bielorrusia similar a la de Ucrania para evitar una invasión o una anexión. En marzo de 2023, Chatham House llevó a cabo una encuesta y descubrió que solo el 3% de los bielorrusos apoyaba unirse al conflicto de Ucrania del lado de Rusia, por lo que se puede deducir que la mayoría de los bielorrusos no ven con buenos ojos a Putin. En agosto de 2020, si no hubiera sido por Putin, Lukashenko no hubiera seguido en su mandato. Resulta que en 2020, Lukashenko fue elegido como presidente por sexta vez consecutiva, en unas elecciones ampliamente denunciadas como robadas. Como consecuencia, hubo meses de protestas sin precedentes en el país. El gobierno respondió con una violenta represión, deteniendo a más de 35.000 personas, miles de las cuales fueron golpeadas durante su detención. Decenas de medios de comunicación fueron clausurados y miles de activistas huyeron del país, por lo que el gobierno de Lukashenko ha sido objeto de duras sanciones y dejó de ser reconocido por parte de Estados Unidos y la Unión Europea. Las protestas fueron tan multitudinarias que por primera vez en casi 3 décadas el gobierno bielorruso estuvo a punto de caer. Además, los bielorrusos retiraron masivamente sus ahorros de los bancos para convertirlos a dólares y euros, por lo que las reservas del Banco Central quedaron en niveles mínimos. De manera que con cientos de miles de protestantes en las calles y con el sistema bancario en una situación crítica, Lukashenko estaba a punto de caer, y ahí fue donde Vladimir Putin entró a salvar el día, con un préstamo de $1.500 millones y con la promesa de asistencia militar para impedir cualquier tipo de golpe de estado contra Lukashenko.
De esta manera, el dictador bielorruso siguió en el poder, pero a cambio tuvo que acceder a numerosas exigencias, tales como permitir el despliegue permanente de fuerzas militares rusas en el país. Lukashenko también firmó acuerdos relativos a 28 proyectos de integración con Rusia, principalmente en los ámbitos económico, político y militar. Y es en este contexto que se filtró a la prensa el documento de 17 páginas que detalla el plan de Rusia para la anexión total de Bielorrusia. La anexión se llevaría a cabo en 3 etapas, primero censurando la identidad bielorrusa y frenando la influencia occidental, después creando una moneda común y distribuyendo pasaportes rusos dentro de Bielorrusia, y por último creando una cultura universal en la que los bielorrusos adopten el idioma y el sistema educativo ruso. El objetivo final es un estado de unión con Rusia para 2030, es decir, fusionar Rusia y Bielorrusia en un estado único controlado por Moscú. Pero a pesar de que fue solo hasta inicios de 2023 que se conoció la existencia del documento que detalla la estrategia, los esfuerzos para anexionar a Bielorrusia ya estaban en marcha. La estrategia de entregar pasaportes rusos en otros territorios es bien conocida, porque de esta manera justifican la invasión a otro país para defender a la población rusa ubicada allí. Por ejemplo, Rusia justificó su invasión a Ucrania porque supuestamente estaban asesinando a población rusa en 2 regiones separatistas del este de Ucrania. También utilizó este método en Georgia. Pero esta es solo una de las estrategias. El verdadero plan comenzó a manifestarse cuando Lukashenko entregó la soberanía del país a cambio de la ayuda de Putin en las protestas por las elecciones presidenciales amañadas en 2020. Antes de esto, las relaciones entre Rusia y Bielorrusia no eran las mejores. De hecho, Lukashenko aún no reconocía la anexión rusa de Crimea, y en 2017 afirmó: Bielorrusia nunca permitiría que otros países usen nuestro territorio para una intervención militar en Ucrania. Pero cuando Putin fue el salvavidas de Lukashenko en las protestas de 2020, todo cambió, porque tras el apoyo de Bielorrusia a Putin en la invasión a Ucrania, la comunidad internacional aplicó duras sanciones tanto a Rusia como a Bielorrusia. La diferencia es que este país no tiene las grandes reservas de recursos naturales que sí tiene Rusia, por lo que Bielorrusia quedó mucho más aislada y mucho más dependiente de Rusia. Por ejemplo, una de las fuentes de ingresos más importantes de Bielorrusia proviene de la venta de petróleo que Rusia le suministra a un precio por debajo del precio de mercado. Además, más de la mitad de la energía que consume el país proviene de Rusia. Y como si fuera poco, más del 60% de las exportaciones del país van dirigidas a Rusia. En pocas palabras, como consecuencia de las sanciones internacionales, Bielorrusia quedó tan aislada y dependiendo tanto de Rusia que ya no se le considera un país independiente, lo cual allana el camino para la fusión de los 2 países en los próximos años. De todas formas, esta idea no es nueva. El concepto de la fusión entre Rusia y Bielorrusia se introdujo por primera vez en la década de 1990 en forma de tratado destinado a integrar política, económica y culturalmente los 2 países. Incluso Lukashenko tenía la idea de ser el líder de este Estado único. La integración avanzó a buen ritmo entre 1996 y 1999. Sin embargo, la aparición de Vladimir Putin con sus ambiciones geopolíticas frustró las aspiraciones de Lukashenko, de forma que la idea de unir a estos países no es nueva, solo que estuvo congelada por 2 décadas. Pero ahora, con una Bielorrusia cada vez más dependiente de Rusia, parece ser el mejor momento para lograr lo que Putin ha anhelado tanto: una reconstrucción parcial de la antigua Unión Soviética liderada por Moscú. Hasta acá el video y muchas gracias por llegar al final.